nos regala, Señor, el gozo, Señor, de vivir, de tener la vida, de respirar, Señor. Gracias, bendito Dios. Pero Padre amado, se ha llegado la hora de su palabra, Señor. Yo le ruego, Señor, le suplico, Padre Santo, que sea usted, Señor, usando, Padre Santo, este instrumento, estos labios, Señor, para exaltar y engrandecer tu nombre, Señor, para publicar tus dichos, para hablar tu palabra, Señor, todo lo que esté dentro, Señor, aleluya, de tu palabra, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque yo sé, Señor, que tú eres grande y tienes misericordia de nosotras, Señor. Gracias, bendito Dios. Usa este instrumento, Señor, porque eso soy en sus manos, Señor, un instrumento, Padre Santo. Me pongo en sus benditas manos, Señor. Padre Santo, danos un corazón dispuesto, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y llevar atesorado esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, mis hermanas. Aleluya. Santo Dios, bendito Dios. Después de que le hemos adorado al Señor, amén, se ha llegado la hora, ¿verdad?, de escuchar la palabra. Amén. Bendito Dios. Este Salmo 32, mis hermanas, están sintonizados con el Salmo 51. Bendito Dios. Aleluya. Porque se cree, ¿verdad?, que este también escribió David, ¿verdad?, en esos tiempos cuando él cayó, ¿verdad?, en adulterio con Betsabé. Bendito Dios. Entonces está relacionado con el Salmo 51. Es un salmo de penitencia o un salmo de arrepentimiento. Aleluya. Pero también, ¿verdad?, podemos ver que es el cántico de un alma rescatada que se regocija, ¿verdad?, en las maravillas de la gracia de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Porque podemos ver, ¿verdad?, como tres partes o cuatro partes, donde primero David, ¿verdad?, aleluya, él dice: bienaventurado, ¿verdad?, aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Dichoso el hombre, ¿verdad?, que ha sido perdonado. Bendito Dios. Aleluya. El tema, ¿verdad?, de hoy es las bendiciones del perdón y la protección de Dios. Las bendiciones del perdón y la protección de Dios. Bendito Dios. Aleluya. La gran bendición, ¿verdad? Podemos ver lo que David disfrutó, ¿verdad?, la gran bendición del pecado, de su pecado después de haber sido perdonado. Amén. Por eso podemos ver, ¿verdad?, y como él al comienzo pues dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sí, David hablaba de esa gran bendición que hay para aquel hombre, para aquella mujer, cuando experimenta el perdón de Dios. Sí, cuando experimenta ese perdón de su pecado. Aleluya. Bendito Dios. Cuando su pecado, ¿verdad?, ya no está expuesta, sino está cubierta ya. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, este salmo, ¿verdad?, dice, aleluya, ese caminar de ser bendecido después de haber sido perdonado, pues vemos, David dice: dichoso es el hombre, afortunado es el hombre que es perdonado. De hecho, podemos ver, ¿verdad?, en el Salmo 1, ¿verdad?, donde dice el camino para ser bendecidos. El Salmo 1 lo voy a parafrasear un poquito. Dice: no andes en el consejo de los impíos, no te pares en el camino de los pecadores,
sino deleítate, aleluya, en la palabra de Dios, pensando profundamente en ella en todo tiempo. Bendito Dios. Sin embargo, ¿verdad? Podemos ver que en el transcurso del camino, pues, aleluya, hay caídas, hay pecado, como este hombre de Dios, conforme un hombre dice, ¿verdad?, que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, había caído, había pecado. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios nos muestra otra forma de ser bendecidos, de ser perdonados. Es por medio de la confesión, ¿verdad? Como podemos ver aquí David más adelante, ¿verdad? Él tuvo que confesar sus pecados y arrepentirse, ¿verdad?, de ese pecado grande que él había cometido. Bendito Dios. Entonces David tuvo esa gran oportunidad y esa fortuna, ¿verdad?, de conocer esta bienaventuranza en su propia vida, de experimentar esta bienaventuranza en su propia vida. Aleluya. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si David hablaba del perdón, del perdón real que él había conocido, ¿verdad? Él no había escuchado que Dios a alguien perdonó. Él había experimentado esa caída, pero también experimentó ese perdón de Dios, esa restauración de Dios. Bendito Dios. Amén. Él experimentó ese perdón. Entonces podemos ver, por eso él dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel hombre, aquella mujer que Dios lo perdona y que ya no lo culpa de iniquidad. Ya no lo culpa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, en estos dos primeros versículos, ¿verdad?, que David expresa, podemos ver, ¿verdad?, que usó 3 palabras para describir el pecado. Bendito Dios. Él decía, ¿verdad?, aleluya, bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿verdad? ¿Qué es transgresión? Transgresión, mis hermanos, es cruzar una línea. Es cruzar esa línea, es desafiar la autoridad de Dios. Desafiar la autoridad de Dios. Aleluya. Y luego podemos ver, ¿verdad?, que usa pecado. ¿Sí? Pecado es quedar corto o errar al blanco. Iniquidad. Vemos también usa la palabra iniquidad. Ahí en el verso 2. Sí, iniquidad es perversidad o distorsión. Pero también podemos ver, ¿verdad?, que David usó esos términos, ¿verdad?, lo que Dios hizo para quitar ese pecado. Bendito Dios, para quitar ese pecado. Sí, el perdón, ¿verdad? Ese pecado que Dios perdona, esa carga que Dios quitó. Sí, el perdonar pecado, ¿verdad? Lo que David estaba diciendo era, Él quitó ya mi carga, me quitó esa deuda, quitó mi carga, me perdonó. ¿Sí? Ya quedó cubierto. ¿Cómo quedó cubierto el pecado, mis hermanos? Con la sangre de Jesucristo, quedó lavado, quedó limpiado, ¿verdad? En aquel tiempo sabemos que se hacían los sacrificios con el cordero. Amén. Por eso él decía, ya quedó cubierto, ya no estaba su pecado delante de él. Amén. Había quedado cubierto. Y ahora sabemos, ¿verdad?,
que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado, limpia el pecado, ¿verdad? Por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con su sacrificio. Amén. 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 Bien fuerte, mis hermanos, para que los demás se despierten. Amén. Amén. Aleluya. Si comieron como que si hubieran comido frijoles. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Sí. Bienaventurado también dice aquel hombre que Dios ya no culpa. ¿Sí? Ya no culpa, porque ya pagó su cuenta. Debía esa persona, pero Dios pagó su cuenta, ya no lo culpa. Ya quedó perdonado, ya quedó tapado su pecado. Entonces el salmista, ¿verdad?, declara que el perdón de los pecados, de cualquier tipo, ¿verdad?, de cualquier tipo de pecado que sea, amén, del pecado que sea. Hay pecado, ¿verdad?, que cometemos directo contra Dios. Hay pecado que cometemos con nuestro cuerpo. Hay pecado, ¿verdad?, grande, pequeño, a veces involuntario, a veces pues sí sabemos lo que hacemos, ¿verdad? A veces pues ni cuenta nos damos. Pero lo que sí nos dice David, ¿verdad?, que el perdón se encuentra en Dios, sea el pecado que sea. Amén. El perdón lo encontramos en Dios. Amén, porque David pues es lo que él experimentó, y él por eso pues, empezaba, ¿verdad?, con esa bienaventuranza, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, donde él daba, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Entonces por eso empezaba con esa bienaventuranza. Luego podemos ver, ¿verdad?, ahí dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Ahí en el verso 2, hasta el último, en cuyo espíritu no hay engaño. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que la vida anterior de pecado y la doble vida, ¿verdad?, había terminado para David. Había pasado, ¿sí? Porque él se había arrepentido. De igual manera, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, o cuando algún pecador viene a Cristo y se arrepiente, ¿verdad?, es perdonado, ¿sí? Es perdonado. Y por eso es que David decía, ¿verdad?, decía, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si la vida de aquella persona es perdonada, ya no necesita, ¿verdad?, encubrir su pecado, ya no necesita esconderse. Bendito Dios, ya no, porque ha pedido perdón, porque se ha arrepentido. Amén. Amén. Aleluya. Entonces por eso dice que, ¿y cuál sería la enseñanza, verdad, para nosotros aquí? ¿Verdad? Que tenemos que ser honestos primeramente con Dios. Honestos, así como podemos ver que David pasó un tiempo, no se sabe, ¿verdad?, cuánto tiempo pasó para que él confesara su pecado, pero podemos ver que su pecado le estaba matando. Amén. Le estaba matando. Entonces tenemos que ser honestos primeramente con Dios, con nosotros mismos. Amén. La palabra también nos declara, ¿verdad?, donde dice, pues no os engañéis, o sea, no erréis, no se equivoquen, no se equivoquen. Entonces, confesar, ¿verdad?, confesar nuestro pecado con esa franqueza y arrepentimiento delante de Dios. Eso es muy, muy importante, mis hermanos. Bendito Dios, porque podemos ver en los versos 3 y 4, ¿verdad?, la agonía del pecado oculto, no confesado. Él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mientras callé, decía, ¿verdad? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Podemos ver, ¿verdad?, lo terrible que es el pecado. Podemos ver, ¿verdad?, que lo terrible muchas veces, pues, a lo mejor ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Pero aquí David decía, mientras que callé se envejecieron mis huesos. Entonces, él estaba recordando esto, él ya nada más estaba recordando, por eso decía mientras callé, o sea, estaba recordando de lo que le había pasado, de cómo era su vida cuando estaba en pecado. Pero ahora que él era perdonado, ¿verdad? Era perdonado. Entonces él decía, pues, cuando él cayó espiritualmente y mentalmente, él estaba devastado, él estaba seco. Amén. Sí, ese estrés, ¿verdad?, de llevar una vida doble. El pecado no confesado le hicieron, ¿verdad?, pues envejecer rápido. Sí, esa opresión, todo lo que él estaba padeciendo. O sea, por lo cual podemos ver, ¿verdad?, que el pecado es tremendamente malo para el ser humano. Bendito Dios. Y dice ahí en el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sin duda, mis hermanas, ¿verdad? Podemos ver que David tardó en reconocer su pecado. Tardó en reconocer su pecado. Sin embargo, al mirar, ¿verdad?, hacia atrás, entendió, ¿verdad?, en esa miseria que él vivía. No miseria de que no tenía dinero, o sea, no, sino en la miseria que él estaba, porque estaba envejeciendo, estaba seco, todo le dolía, estaba devastado. El pecado lo tenía atormentado, el pecado lo tenía espiritualmente atado. O sea, no, él estaba, pues, prácticamente sin vida. Bendito Dios. Aleluya. Sí, porque esa miseria, ¿verdad?, directamente relacionado con esa opresión del pecado, porque no había resuelto esa rebelión contra Dios. Entonces dice que la mano de Dios hay una frase, ¿verdad?, que saqué por ahí: la mano de Dios es muy útil cuando levanta, pero es terrible cuando te oprime. Aleluya. Entonces David, ¿verdad?, admite que callar su pecado le costó caro. Él tuvo que pagar un precio muy amargo por perseverar, ¿verdad?, en su secreto, por tener el pecado encubierto, guardado. Sí, y eso le causó, ¿verdad?, ese conflicto interno, le causó esa enfermedad, ¿sí? Estaba atormentado, lleno de conflictos emocionales y mentales. Pues era consecuencia, ¿verdad?, de que él no quería, ¿verdad?, enfrentarse con ese pecado, confrontarse con ese pecado, ¿verdad?, para confesar delante de Dios lo que él había hecho, y no lo quería reconocer. Él se rehusaba. Aleluya. Y entonces por eso
esos dos versos, ¿verdad? Esos 3 y 4, donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aleluya. Sí, causándole esas varias enfermedades, pues espirituales y físicas en su cuerpo. Envejecido, dice, gemía todo el día. Amén, todo el día. Aleluya, sufría de noche y de día. Su vigor se secó. Aleluya. Eso es, esto, ¿verdad? Estaba estudiando eso y me recordaba la enfermedad, ¿verdad? Yo no sé si a todos les da de esa manera la leucemia, ¿verdad? Pero recordaba, ¿verdad? Lo que padeció mi tía, porque, bueno, vimos porque estuvo aquí, estuvimos muy cerca, ¿verdad? Porque le llegaba una fiebre tan alta, que esa sangre, ¿verdad? Esa sangre se secaba en su cuerpo. Por eso los doctores no se explicaban para dónde se iba esa sangre. Así le podían poner 2 días, 3 días y ya no tenía sangre otra vez. O sea, era una fiebre tan alta, pero tan alta, que la sangre se secaba. O sea, estaba seca. ¿Sí? Y David, él estaba seco en ese pecado, estaba seco, estaba envejecido, estaba atormentado, estaba preocupado, estaba afligido. Bendito Dios. Y él aquí estaba recordando, ¿verdad? Esa vida que él había pasado. Y quizás ahí decía, pero si era, pues no era algo fácil, ¿verdad? Pero bueno, hubiera venido el Señor y le hubiera dicho luego, me hubiera arrepentido, no hubiera pasado por ese proceso. Sí, sin embargo, porque él ocultó mucho tiempo, ¿verdad? Guardó silencio, no quiso confesar su pecado, no quiso reconocer su pecado, y entonces por eso le vinieron todos estos males. Cuando ya no podía más, pues tuvo que confesar, ¿verdad?, su pecado. Oh, bendito Dios. Y esto es lo que estaba él diciendo, ¿verdad? Aleluya. Y podemos ver cuando dice, la mano de Dios había caído sobre él. Vamos a ver qué dice Proverbios 13:15. Aleluya. Proverbios 13:15, sin perder Salmos. Amén. ¿Qué ponemos acá? Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Adelante, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 13:15. Amén. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. En otra versión dice, el camino de los traicioneros es duro. Es duro. Aleluya. Bendito Dios. Igual que un árbol, ¿verdad?, en un desierto intentando sobrevivir, así estaba David. Así estaba David intentando sobrevivir. Amén. Aleluya. David se sentía sumamente miserable, ¿verdad? Pues yo creo que para él pensaba que había terminado todo. Pero vemos que hay una solución, ¿verdad? El camino del perdón. Amén.
el camino del arrepentimiento, viene el perdón. Sí, porque él pensó, pues ya, o sea, se ha terminado todo, estoy seco, estoy enfermo, estoy en la cama, o sea, imagínense, no, tremendo. Bendito Dios, aleluya. Sí, espiritualmente pues estaba hasta los sueños. Bendito Dios. Ahí en el verso 4 al final también dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La sequedad y la miseria, ¿verdad?, que David estaba experimentando, o sea, fue una realidad. Él estaba experimentando eso. Aleluya, aleluya. Pero también podemos ver, ¿verdad? Aleluya, que ahí salió algo bueno. Demostraron que él quizás estaba como adormecido, ¿verdad? Y volvió en sí, ¿sí? Volvió en sí, ¿sí? Y que él recordó que es un hijo de Dios. Amén. Que es un hijo de Dios. Y que el pacto que Dios había hecho, ¿verdad?, con él, con su casa, bendito Dios, eso le permitiría permanecer, ¿verdad?, después de que se haya arrepentido, después de que se arrepintió. Bendito Dios. Pero también podemos ver que por causa, ¿verdad?, de que Dios lo había también tomado como hijo, de que Dios había hecho un pacto, pues no estaba tan tranquilo con ese pecado. Estaba afligido. Entonces podemos ver aquí mucho la diferencia, ¿verdad?, a la vida de Salomón. Mucho la diferencia, ¿sí? Él con este pecado estaba afligido, estaba atormentado, y Salomón era todo lo contrario. Él se cargaba las 1000 mujeres y pues no, ni cosquillas le hacían. Amén. Bendito Dios. El consejo, ¿verdad?, para nosotros, mis hermanos, como pueblo. Aleluya. Bendito Dios. Pues corremos, ¿verdad?, peligro de verdad si el Espíritu Santo no nos redarguye. Tenemos que revisar nuestra vida, cómo está. Amén. Si no hay ese redarguir, porque es que muchas veces, y lo voy a decir, ¿verdad?, por experiencia propia, hay cosas, ¿verdad?, hay cosas que uno sabe que están mal y lo haces, pero el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo amartillándote, todo el tiempo diciendo que lo que has hecho está mal. Está mal. Y a veces, ¿verdad?, digo por experiencia propia, y a veces nos hacemos de los oídos sordos. Nos hacemos como que el que, no, pues sí, yo sé que está mal, pero bueno, a lo mejor no tanto. ¿Sí? Y nos hacemos de los oídos sordos. Y eso, mis hermanos, poco a poquito se va yendo. Entonces, cuando hay ese redarguir, mis hermanos, mis hermanas, hagamos caso. ¿Sí? Porque si no lo hay, mis hermanos, si no hay, entonces sí que preocupémonos. Aunque cosas mínimas, cosas pequeñas. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que convence al hombre. El trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad?, el por qué estás aquí, ¿verdad?, es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia, dice la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, cuando hacemos, ¿verdad?, nos hacemos de los oídos sordos, nuestro corazón se va endureciendo.
Sí, el pecado endurece el corazón, mis hermanos. Sí, así como la palabra dice, ¿verdad? Que Dios endureció el corazón de Faraón, pero él primero endureció su corazón. Y cuando dijo Dios, bueno, lo que pasó ahí es que Dios dijo, bueno, si no quieres, ya contigo ya no voy a hacer trato, ya no voy a hacer nada. Y quedó con el corazón duro. ¿Por qué? Porque él decía, ya los voy a dejar ir, y al día siguiente hacía lo mismo. Y así se fue endureciendo el corazón de Faraón. Bendito Dios. Entonces podemos ver aquí a David, por eso les decía, si ponemos a comparar, ¿verdad?, esa diferencia, la vida de Salomón y la vida, ¿verdad?, de David, completamente distintos. Aquí el hombre se estaba muriendo, aquí el hombre estaba mal. Bendito Dios. Entonces eso causó, ¿verdad? Causó de que él llegara a un momento donde ya no podía más y dijo, ya no más, ya no callaré más, ya no callaré. Voy a confesarle mi pecado al Señor, que sí, yo fui. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, ahí que la obra del Espíritu Santo en la vida de David fue importante. Amén. Y nosotros igual, ¿verdad?, tenemos que pararnos un momentito, mis hermanos, y meditar de cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque corremos peligro. Bendito Dios, corremos peligro. Ahí en el verso 5, gloria al Señor. Aleluya. 32, verso 5. Dice, mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Solo podemos ver, ¿verdad? Solo basta con uno que confiese, ¿verdad? Se aparte de lo malo, se arrepienta del pecado y Dios perdona. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sí, aquí podemos ver, ¿verdad? El primer problema de David fue el pecado que cometió. Sí, aleluya. En este contexto podemos ver, ¿verdad?, que pues se dice, que fue esa inmoralidad con Betsabé, y el otro que lo llevó, ¿verdad?, al segundo pecado, el asesinato del esposo de Betsabé. Y por eso él decía, bendito Dios, ya no voy a encubrir más mi pecado, ya no voy a encubrir más mi inmoralidad. Aleluya. Sí, fue esa doble vida. El segundo problema fue esa doble vida, ¿verdad?, que vivió David para ocultar esos pecados. Pero cuando David, ¿verdad?, determinó y ya no podía más, ¿verdad?, podemos ver, él confesó sus pecados, se arrepintió y dijo, me voy a arrepentir para terminar de una vez con este problema. ¿Sí? Y fue cuando confesó, ¿verdad?, sus pecados, y Dios le perdonó. Ahí, ¿verdad?, en el verso 5 dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones. ¿Sí? El perdón estaba listo, el perdón lo estaba esperando. ¿Sí? Solo que él no se había decidido. Bendito Dios. Aleluya. Sí, la restauración estaba lista también. Lo que faltaba era la confesión del pecado. Lo único que Dios esperaba, ¿verdad?, era que él confesara su pecado, reconociera su pecado y se arrepintiera.
porque venía esa restauración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, la confesión al pecado, mis hermanos, tiene que ser también, pues, real y profunda, porque muchas veces decimos, bueno, sí me arrepiento, pero pues ese me arrepiento como que nomás de labios, ¿verdad? Nomás sale aquí de boca, de labios, no es genuina. Bendito Dios, pero vemos que el arrepentimiento real, el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Trae un avivamiento en el corazón de la persona. Sí, un avivamiento genuino, un despertar espiritualmente, ¿verdad? En la vida de la persona hay un avivamiento. Aleluya. Porque lo podemos ver, ¿verdad? Bendito Dios, en Hechos 19, verso 17 al 20. Lo podemos buscar. De hecho, hoy si no hay tantas citas. Amén. Hechos 19, 17 al 20. Bendito Dios. Aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede leer, mis hermanos. Aquí está. Hechos 19, Hechos 19, 17 al 20. Amén. Gloria al Señor, si lo En el tienen. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 19, 17 al 20. Amén. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Gloria al Señor. Venga. Amén. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Santo. Sí. Y muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que esto revolucionó el cristianismo. Vino un avivamiento tan santo. O sea, por eso esos primeros cristianos aguantaron, soportaron lo que les vino después. Amén. Que se vino un gran avivamiento a sí mismo, mis hermanos, mis hermanas. Amén. Cuando nosotros arreglamos nuestra vida delante del Señor, sí, porque Dios nos quiere usar. Dios quiere, ¿verdad?, que estemos bien. Bendito Dios. Aleluya. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que los cristianos, ¿verdad?, se arrepentían, venían, arreglaban, ¿verdad?, su vida delante del Señor, no encubrían su pecado. La confesión, ¿verdad?, abierta era parte de ello. Gloria al Señor. Aleluya. Pero sí que esa confesión, ¿verdad?, venía con corazones rotos, con corazones, ¿verdad?, arrepentidos, porque en la primera predicación del apóstol Pedro, ¿verdad?, que lo que decían, ellos dicen que se compungieron, o sea que estaban, ahora ¿qué vamos a hacer? O sea, estaban, y ahora nosotros matamos a Jesús, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Así mismo, mis hermanos. ¿Sí? Pero ¿y ahora qué hago? Hay un camino, hay una solución. ¿Sí? El arrepentimiento. Bendito Dios. Aleluya.
pero con un corazón realmente, ¿verdad?, contrito y humillado delante de Dios. Bendito Dios, porque si no venimos con ese corazón, si lo hacemos de labio, ¿verdad?, es como burlarnos de Dios. Bendito sea el Señor. El verso 5 dice, ahí donde estamos en Salmos, la otra parte del verso 5, aleluya, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste el último, ¿verdad? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David confesó su pecado y experimentó ese perdón. Y ese perdón de inmediato, mis hermanos, ¿sí? Se restauró su comunión con Dios. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él se levantó y dijo, ¿yo qué hago aquí? Que teniendo hambre, sabiendo que mi padre tiene criados, tiene comida suficiente, y yo aquí muriéndome de hambre, pues me levantaré y le diré a mi padre que me perdone, que he pecado contra el cielo y contra él, pero voy y le voy a pedir perdón. ¿Y qué hizo su padre? Pues lo abrazó, o sea, no le dijo, no, pues ahí quédate unas 2 semanas castigado y después entras. No. Y así mismo David experimentó esa restauración. Dios restauró su comunión con él. Si Dios le perdonó de inmediato. Bendito Dios. Aleluya. Santo. No hubo una condición ahí, podemos ver, ni dijo ahí espérame un rato. Aleluya. Santo Dios. Versos 6 y 7. La bendición de la protección de Dios. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice, por esto orará a ti todo santo. Aleluya. ¿De quién hablará, verdad? De sus hijos. De sus hijos. No San Pedro, no San Pablo, no San Juditas. De sus hijos. Amén. Sí. Por esto orará todo santo. Amén. Saber, ¿verdad? Es una alegría. Por eso David decía bienaventurado, ¿verdad? Es una alegría, es un gozo saber que Dios es tan grande, ¿verdad? Esa misericordia de Dios es tan grande que Él perdona, ¿verdad? Él le da oportunidad al santo, ¿sí? Y una razón más grande para buscar de Él, porque le da esa confianza que Él puede ser hallado. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando se restaura esa comunión, esa persona está lista, ¿verdad? Listo para volverse a conectar con Dios. Cuando se restaura esa comunión. Bendito Dios. La otra parte dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David sabía lo que era estar, ¿verdad?, angustiado, abrumado, ¿sí? Con culpa, en la miseria del pecado. Pero él sabía que Dios, ¿verdad?, lo podía librar. Aleluya. Por eso él decía también, ¿verdad? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que David se glorió, ¿verdad?, en la protección que ahora sentía, ¿verdad?, en comunión con Dios y bajo su cuidado. ¿Sí? Después de que se restauró, ¿verdad?, su comunión con Dios, ahora él sentía, ¿verdad?, que Dios le podía proteger. Él me guardará de la angustia, ¿sí? Con cánticos de liberación me rodearás. Dios mismo era su refugio. Para David,
Dios era un refugio seguro ahora, ¿sí? Un buen escondite, ¿sí? Ese escondite, ¿verdad? Tenía esa fuerza, esa altura. Ahora era confiable. Ahora para nosotros, mis hermanos, nuestro refugio es Cristo. Nuestro escondite es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro cuarto seguro es Cristo. Amén. Bendito Dios. Versos 8 y 9. Dios pide a su pueblo que preste atención y obtengan entendimiento. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aleluya. Bendito Dios. Podemos ver, ¿verdad?, aquí la otra parte. También David, ¿verdad?, diciendo: no seáis como el caballo, porque él lo experimentó. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí Dios promete guiar, ¿sí?, y aconsejar a quienes confían en Él, asegurando, ¿verdad?, constantemente esa vigilancia y esa dirección en nuestras vidas cuando confiamos en el Señor. Este versículo, mis hermanos, resalta la importancia de depender de Dios. Amén. Amén. Aleluya. En lugar de confiar, ¿verdad?, en nuestro propio entendimiento, pues confiar, ¿verdad?, en ese Dios, el Dios que nos ha permitido. El Dios es confiable, nos da que nosotros confiemos en Él. También la palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Amén. Ahora Dios permite, ¿verdad?, ahora Dios nos instruye, ¿verdad?, y encontramos ese camino correcto y experimentamos esa protección, ese cuidado de Dios, ese cuidado constante. No seáis como el caballo, dice, o como el mulo sin entendimiento. Pues podemos ver, ¿verdad?, que por qué se utilizan estos ejemplos de animal. Porque estos animales, ¿verdad?, no son fáciles de domar, sino son fáciles de guiar. Necesitan ser sujetados con cabestro y con freno. Y a veces necesitan un entrenamiento riguroso para que se sujeten a sus amos. Por eso que no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Sí, como ese animal terco. Y así estaba David. No se quería acercar a Dios. No quería confesar, no quería decir. Sí, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Aleluya. Sí, porque a fuerza el caballo, el mulo, ¿verdad?, necesita que lo traigas. Con eso, con el freno, que lo jales, que le enseñes, que lo domes. No sean así, dice David. Santo. Porque él había experimentado, ¿verdad?, en esa tardanza, en la confesión de su pecado, en ese callar, él había experimentado todas esas cosas. Aleluya. Versos 10 y 11. Aleluya. Las bendiciones de la misericordia y el gozo, ¿verdad? Dice la palabra 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Muchos dolores habrá, dice, para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Le rodea la misericordia. David entendía, ¿verdad?, lo que era vivir, al menos por un tiempo, pues alejado de Dios. Por eso es que ahora entendía esto. ¿Sí? Un dolor que traía de estar lejos de Dios. Ahora el arrepentido, ¿verdad?, tenía una experiencia renovada con Dios. Ese Dios de misericordia y esa misericordia de Dios que lo rodeaba. Ahora él estaba experimentando la otra cara de la moneda. Ahora él estaba contento. Él estaba gozoso. Amén. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos. Alegraos en Jehová y gozaos. Bendito Dios. Este pedazo, ¿verdad?, del versículo da razones repetidas, ¿verdad?, y convincentes para que el creyente se alegre y se goce y cante con júbilo. Por eso el Salmo, ¿verdad?, termina, ¿verdad?, con un llamado al pueblo de Dios a recordarle, a responder, aleluya, a esas razones. Bendito sea el Señor. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bendito Dios. Pero podemos ver, ¿verdad?, detrás de todo esto hubo un proceso de restauración, hubo un quebrantamiento, hubo un alejamiento. Pero después que David estaba experimentando, ¿verdad?, esta vida, esta bienaventuranza, esta dicha, ahora dice: alegraos en Jehová. Alegraos en Jehová. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y eso pasa cuando experimentas, ¿verdad?, ese perdón, esa misericordia de Dios. Viene si no hay quien te acuse o que te acuse. Amén. Muchas veces la gente no nos acusa, la conciencia es el que nos acusa. Amén. Bendito sea el Señor. Pero qué mejor disfrutar del Señor, tener ese gozo, esa alegría, esa dicha, esa bienaventuranza delante de Dios. Gloria a Amén. Dios Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Pónganse un momentito de pie. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.